Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Estimados oyentes de la Radio del Papa, estos son nuestros titulares de hoy sábado 2 de abril, día en el que recordamos, entre otros, a Francisco de Paula, santo, eremita y fundador. De la actividad del Papa. Francisco participó esta mañana en las exequias del cardenal Cottier en la Basílica Vaticana. A pocas horas de la vigilia de la Divina Misericordia con el Papa, amplia información. El coordinador de los programas de Radio Vaticano nos habla sobre esta devoción en el año del Jubileo de la Misericordia. Sabremos más del Congreso Apostólico Europeo en Roma sobre este tema. Y en las reflexiones en frontera con el jesuita Guillermo Ortiz, el túnel que nos conecta a Dios. También hoy, la voz a los peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro. Desde la Ciudad del Vaticano, un cordial saludo de Raúl Cabrera a nombre de los demás integrantes de la redacción. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La actividad del Papa es noticia. El Papa Francisco presidió el rito de la última comendatio y de la valedictio durante la misa de exequias del cardenal Georges-Marie Martin Cottier la mañana de este sábado en la Basílica Vaticana. Debitum humani corpori sepeliendi officium fidelium more completas Deum cui omna vivum fideliter deprecemur ut Patris nostris Georgi Marie Martini, episcopi cardenalis corpus. Durante la homilía, el cardenal Angelo Sodano, decano del Colegio Cardenalicio, ha recordado la vida del cardenal suizo, cantor de la fe cristiana, que veía la vida y la historia con los ojos de la fe y de la razón. A questa profonda visione di fede ci ha richiamato tutta la vita del nostro caro cardenal Cottier. En el telegrama que el Papa Francisco envió por el pésame del purpurado, quien falleció el pasado jueves a los 93 años, destacaba su fe fuerte, su bondad paterna y su intensa actividad cultural y eclesial, realizada en particular al lado de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Con la muerte del cardenal Cottier, el colegio cardenalicio baja a 215 cardenales, de los cuales 116 son electores y 99 no electores. Recordamos que el cardenal Cottier nació el 25 de abril de 1922 en la provincia de Ginebra, donde en 1944 se licenció en literatura clásica. Al año siguiente entró en la orden dominicana y se mudó a Roma hasta 1952, donde realizó los estudios de filosofía y teología. Participó como experto en el Concilio Vaticano II, por tanto cubrió el encargo de consultor del Consejo para el Diálogo con los no creyentes, participando en una serie de coloquios. Radio Vaticana, la radio del Papa. El pasado miércoles 30 de marzo, el Santo Padre Francisco ofreció durante su audiencia general una meditación sobre la misericordia de Dios que borra el pecado, y lo hizo comentando el Salmo 51, llamado Miserere, en el que el orante súplica el perdón después de haber confesado su culpa, convirtiéndose, gracias al amor de Dios, en una criatura nueva.
Escuchemos la última parte de esta catequesis con la que el Papa Francisco concluyó la serie dedicada a la misericordia en el Antiguo Testamento. Noi peccatori con il perdono diventiamo creature nuove, ricolmate dallo Spirito e piene di gioia. Ora una nuova realtà comincia per noi, un nuovo cuore, un nuovo spirito, una nuova vita. Nosotros pecadores con el perdón nos hacemos criaturas nuevas, rebosantes de espíritu y llenos de alegría. Ahora una nueva realidad comienza para nosotros. Un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva vida. Nosotros pecadores perdonados, que hemos recibido la gracia divina, podemos incluso enseñar a los demás a no pecar más. Pero Padre, yo soy débil, yo caigo. Pero si tú caes, levántate. Cuando un niño cae, ¿qué hace? Levanta la mano a la mamá, al papá para que lo levanten. Facciamo lo stesso. Se tu cadi per debolezza nel peccato, alza la tua mano. Il Signore la prende e ti aiuterà a alzarti. Hagamos lo mismo. Si tú caes por debilidad en el pecado, levanta la mano. El Señor la toma y te ayudará a levantarte. Esta es la dignidad del perdón de Dios. La dignidad que nos da el perdón de Dios es aquella de levantarnos, ponernos siempre de pie, porque Él ha creado al hombre y a la mujer para estar en pie. Dice el salmista: crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu. Yo enseñaré tu camino a los impíos, y los pecadores volverán a ti. Cari fratelli e sorelle, il perdono di Dio è ciò di cui tutti abbiamo bisogno ed è il segno più grande della sua misericordia. Un dono che ogni peccatore perdonato è chiamato a condividere con ogni fratello e sorella que encuentra. Queridos hermanos y hermanas, el perdón de Dios es aquello de lo cual todos tenemos necesidad y es el signo más grande de su misericordia. Un don que todo pecador perdonado es llamado a compartir con cada hermano y hermana que encuentra. Todos aquellos que el Señor nos ha puesto a nuestro alrededor, los familiares, los amigos, los compañeros, los parroquianos, todos son, como nosotros, necesitados de la misericordia de Dios. È bello essere perdonato, ma anche se tu vuoi essere perdonato, perdona tú anche. Es bello ser perdonados, pero también tú, si quieres ser perdonado, perdona también tú. Perdona. Que nos conceda el Señor, por intercesión de María, Madre de Misericordia, ser testigos de su perdón, que purifica el corazón y transforma la vida. E trasforma la vita. Grazie. María Fernanda Bernasconi, Radio Vaticano. Sobre la devoción a la Divina Misericordia en el año del Jubileo de la Misericordia, escuchemos al jesuita polaco Padre Andrea Majewski, coordinador de los programas de Radio Vaticano. ¿Qué le gustaría destacar acerca de esta devoción? Juan Pablo II ha profundizado el tema de la misericordia a partir de las revelaciones de Jesús a una pobre religiosa polaca, Faustina Kowalska. Sor Faustina no hablaba de la misericordia en forma abstracta. Ella explicaba que había experimentado la misericordia de Dios en su vida concreta. También Papa Francisco, cuando habla de misericordia, describe lo que él mismo ha experimentado. La misericordia es sobre todo el atributo de Dios mismo. Podemos intuir que es la misericordia mirando cómo actúa Dios y se experimenta solo de quien ha descubierto su miseria y cómo Dios se ha comportado con él. El hombre moderno, sabemos, difícilmente acepta que es miserable, que tiene necesidad de alguien que les abra los ojos. Está sobre todo convencido que basta a sí mismo. Piensa que es autosuficiente y no debe nada a ninguno. En el libro del Apocalipsis, Jesús dice a la iglesia de la Odisea: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres el desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero alguien puede preguntar,
¿Puedo yo también experimentar la misericordia de Dios? Sí, ciertamente, tú puedes. Cada uno de nosotros puede experimentarla. Según el Papa Francisco, la única condición es el ser sincero, sincero consigo mismo y sincero con los otros, incluso con Dios mismo. Por eso es tan importante el confesionario, como lugar en el cual uno puede experimentar la misericordia de Dios. Todo el resto es la consecuencia del descubrimiento que Dios es misericordia. Y Jesús dice, haz tú lo mismo. Para Radio Vaticano, Mercedes de la Torre. Este año el Congreso Apostólico Europeo de la Misericordia se está llevando a cabo en Roma del 31 de marzo hasta el 4 de abril. Este encuentro anual recoge la espiritualidad nacida durante el ministerio petrino de San Juan Pablo II, quien instituyó el Domingo de la Divina Misericordia, que este año se celebra el 3 de abril, día del jubileo de los grupos y movimientos devotos de dicha espiritualidad de la misericordia, que tiene como referencia la experiencia mística de la santa polaca Faustina Kowalska, canonizada por Juan Pablo II en el año 2000. Sobre ello habla para Radio Vaticano el padre Marcelo Zubía, vicario general de la Orden de los Teatinos, quienes tienen a su cargo la iglesia Santa María de la Valle en Roma, donde se va a celebrar gran parte del Congreso. Desde hace ya algunos años se viene realizando en distintas partes de Europa y extensivamente en algunos otros lugares del mundo, como por ejemplo será el año que viene en Filipinas. Entonces, lo que mayormente recoge este Congreso Mundial de la Misericordia es la espiritualidad nacida a la luz y al calor del ministerio petrino, del ministerio pontificio de Juan Pablo II, que había instituido en su momento y que todavía tiene vigencia como tal el segundo domingo de Pascua como Domingo de la Divina Misericordia. Con lo cual, este próximo domingo, 3 de abril, será el Domingo de la Divina Misericordia y para este día está preparado que se dé el jubileo de los movimientos, de los grupos que entran dentro de esta espiritualidad de la Divina Misericordia, que tienen siempre como referencia última la experiencia mística de Santa Faustina Kowalska. Este movimiento, que surge de los Congresos Mundiales de la Misericordia, tiene como referente al cardenal Christoph Schönborn, el arzobispo de Viena. Tratará de ir recogiendo no solamente las líneas clásicas de la espiritualidad de la Divina Misericordia, sino sobre todo el sentido de este jubileo de la misericordia que ha querido establecer nuestro actual pontífice, el Papa Francisco, para recuperar el valor de lo que la Iglesia ha de ofrecer al mundo de hoy. El túnel que nos conecta con Dios, los huecos que la cruz del perdón dejó en el cuerpo de Jesús resucitado, son el puente con Dios. En un gesto de gran misericordia, de mucho amor, Jesús consuela y fortalece a sus discípulos en la fe. Y a Tomás, que llega tarde, recién 8 días después, Jesús le tiene paciencia, lo espera, se le presenta resucitado. Y en un verdadero cuerpo a cuerpo le permite poner su mano en el agujero del corazón que el lanzazo del soldado abrió en su pecho, liberando una vertiente mansa y purificadora de sangre y agua. En esta misericordia, en este perdón de la cruz, marcada con los clavos y la lanza que atravesaron el cuerpo de Cristo para sujetarlo al leño y abrirle el corazón, está la clave de la reconciliación, de la comunión, del encuentro en la paz y la alegría de Dios con los hombres y de los humanos entre sí. Los huecos que la cruz dejó en el cuerpo de Jesús resucitado son puente entre Dios y los hombres, son el túnel como el toma corriente que nos conecta con Dios. Por eso Tomás, después de meter el dedo en los huecos de las manos y de meter su mano en el hueco del corazón de Jesús resucitado, expresa: Señor mío y Dios mío, porque está en contacto y comunión directa y viva con Dios misericordia,
que nos cura del mal y nos llena con la fuerza potente de su amor vencedor. Este poder de amor invicto que ha vencido la muerte, el mal, el pecado, es lo que Jesús comparte a sus discípulos en otra facultad propia del sacramento del orden sagrado. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Cuando el sacerdote en el confesionario da la absolución de los pecados, traza sobre el penitente la cruz. Sí, la cruz del perdón, marcada en los 5 huecos que dejó en el cuerpo de Jesús resucitado, que nos cura del mal y nos llena con la fuerza potente de su amor. Para tu radio Reflexiones en Frontera, jesuita Guillermo Ortiz. Anunciamos la alegría del Evangelio. Fieles llegados en peregrinación a Roma desde Bolivia explican para Radio Vaticano cuáles fueron los frutos que dejó el Santo Padre en su viaje apostólico a su país en julio de 2015. Nos dio mucha fuerza y energía, aseguran. ¿Sigue estando la llama encendida de lo que dejó? Sí, él vino y nos hizo reflexionar. A él siempre le gusta la unidad, la humildad. Yo creo que con eso nos hemos quedado. Mire, hoy por hoy, digamos, muchas veces depende de la fe que cada país, cada persona lo tiene. Creo que su llegada aumentó la fe hacia el Señor. Entonces, todos felices y contentos. Nosotros venimos desde Bolivia, realmente valió la pena estar aquí, escuchar la palabra del Papa, y creo que la bendición que nos dio, digamos, para hacer llegar a los más pequeños, a los enfermos, creo que llevamos esa misión para dar esa palabra a todos los que nos están esperando en Bolivia. Fue muy emocionante verlo al Papa de cerca. La verdad es que yo me emocioné. ¿Ustedes allí cerquita en Bolivia? Sí, fue él, pero no ha sido posible verlo así como ahora, porque había mucha gente, pero ahora nos acomodamos en un lugar donde lo vimos así de cerca. Claro. Y fue muy emocionante verlo. Perfecto. ¿Su nombre? Santos Salgado. ¿Y usted? Juana Fernández. Gracias, Papa Francisco. Segundo domingo de Pascua, mirar a Jesús, creer en el mundo. Esta semana, Jesús resucitado se presenta ante sus discípulos en medio de ellos. Ya desde el primer momento, esta escena hace eco de la vida de Jesús. En el Evangelio de Lucas leemos: yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Y en el de Juan, ese servicio se refleja en Jesús lavando los pies de sus discípulos en la última cena. El mismo que sufrió y murió, ha resucitado y sigue estando en medio para servir. Pasadas las horas de pasión y cruz, los discípulos tienen miedo. Han ocurrido muchas cosas en tan poco tiempo que sus corazones cansados y sus ilusiones frustradas no pueden procesar la profunda pena de la ausencia del Maestro y del proyecto por él iniciado. Junto a ello, vienen los momentos de persecución. Mejor es vivir encerrados. La primera palabra de Jesús es paz, para luego volverla a decir 2 veces. Él sabe lo que ellos necesitan, pues desear la paz, shalom en la cultura hebrea, significa un plan de vida, es desear la presencia de Dios, la bendición sobre la familia, la convivencia pacífica con los demás. No se trata de una paz pasajera, que les permitirá abrir las puertas y vivir tranquilos. Se trata de la paz como proyecto. La comunidad ahora está llamada a ser agente activa de paz y nunca más sentirse sola. El perdón es la llave que abre cualquier puerta. Es la luz que ilumina el camino a seguir. Dando la paz, Jesús cumple con su promesa del discurso del adiós que leemos algunos capítulos antes. Ese regalo preciado es el fruto del Espíritu, el mismo Espíritu que lo acompañó desde siempre y ahora nos lo da. A través del Espíritu, Jesús se vuelve a entregar por nosotros y con nosotros.
Sin embargo, de inmediato les muestra las manos y el costado con las heridas de la cruz. Él sabe muy bien que la paz no se logra ni solo ni sin sacrificio. Sus llagas son signos de entrega y compromiso. Su historia se encumbre en la resurrección, pero ha sido un camino de cruz, y ser conscientes de esto produce miedo. No son solamente las amenazas externas, sino y sobre todo el ser conscientes que si somos seguidores de Jesús, lo somos en la gloria y en la cruz, en la resurrección y en la pasión. Dos realidades que en Jesús se hacen una y entran en nuestra historia de salvación. Sin la cruz, la Pascua está vacía, y la cruz es ciega sin la Pascua. Cruz y resurrección están intrínsecamente unidas, y lo muestra las llagas del resucitado. Son heridas que salvan, porque han experimentado lo mismo que miles de personas sufrientes. Son signos que acompañan la esperanza para que las futuras comunidades actualicen las palabras y obras del Dios de la vida. La segunda parte del relato está dominada por un personaje muy conocido, Tomás, el incrédulo. Han pasado 8 días desde que Jesús se apareció a sus discípulos. Tomás está con ellos, no ha dejado el grupo, y un conato de esperanza lo acompaña. Así se acerca a Jesús, al que tiene necesidad de creer. No pide como requisito la fe, Él es el que la da. En Tomás, de alguna manera, están representados todos los discípulos. Quieren seguir creyendo en el Dios triunfante, intacto e incólume. Y dirán, hemos visto al Señor. ¿Pero qué han visto de Él? ¿Qué quieren de Él? Tomás es más sincero y pide ver y tocar los signos del fracaso. Jesús se presenta y con Él la paz. Habla a Tomás y éste ya no necesita tocar. Le basta la voz del Maestro. Le basta la invitación a construir una vida y una comunidad de paz y perdón, pues Él ha sido el primero en recibirlos. Jesús continúa el diálogo afirmando, dichosos los que no han visto y han creído. Un adiós que es un hasta luego en recuerdo de la Madre Angélica. Nos unimos en la oración a nuestros hermanos y amigos de Radio Católica Mundial y EWTN con toda su apreciada y valiosa audiencia por el alma de la Madre Angélica. Esta valiente religiosa, llena de fe y de amor por Dios, fundadora de EWTN, partió al encuentro con el Padre Dios el domingo 27 de marzo, domingo de Resurrección. A la vez damos gracias a Dios por los extraordinarios frutos de su trabajo. Recordamos que gracias a la maravillosa y potente obra de esta religiosa clarisa, Radio Vaticana llega a muchas periferias existenciales con la voz del Papa, por esta inmensa red de radio y televisión que cubre todo el espectro de lengua española. Recordamos a la Madre María Angélica de la Anunciación. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos oyentes de EWTN Radio Católica Mundial? Yo soy Douglas Archer, el arquero de Dios, y esta es una edición especial de Fe Hecha Canción. Amigos, estoy sentado ante los micrófonos del Estudio 3 de Radio Católica Mundial, esta emisora maravillosa, increíble, fundada por la Madre Angélica, que en paz descanse, cuya memoria estamos celebrando y recordando el día de hoy, apenas horas después de su tránsito a la casa del Señor. Amigos, estamos de luto por la pérdida de nuestra querida Madre Angélica, pero a la vez contentos y agradecidos al Señor por su vida, por todo lo que ella hizo por la Iglesia y por el mundo entero. Tuvimos un
un programa especial que hicimos inmediatamente después de que se diera la noticia de su muerte. Y después, cuando iba a mi casa, me quedé pensando y reflexionando y sentía tantas emociones en mi corazón, lágrimas por un lado y por otro lado tan contento de que ella se muriera en un día como ayer. Ese sería, yo creo que no hay mejor día para morir que en Domingo de Resurrección. El Señor es quien determina, claro, cuando cada uno de nosotros termina su peregrinaje por este mundo. Y qué maravilloso, qué increíble, qué señal que Dios haya escogido que la Madre Angélica terminara la suya en Domingo de Pascua, Domingo de Resurrección. Así que me quedé tan, no sé, tan alegre, tan contento de que Dios le diera ese regalo, ese don, como dijo el Papa Emérito Benedicto XVI, reaccionando ante la noticia de la muerte de la Madre Angélica. Dijo que era un don que ella falleciera en el día de la Pascua, en el Domingo de Resurrección. Y ella se lo ha merecido definitivamente, queridos amigos, después de 92 años de vida y más de 50 años en la vida religiosa, fielmente dando su vida, entregándolo todo por el Señor y dejando un regalo tan grande para el mundo entero como es EWTN Televisión, EWTN Radio Católica Mundial. Esta noche voy a hablar de Miguel, mi buen amigo, y él es el que yo vi en la montaña, que compramos para la estación de radio de onda corta. Y no se veía exactamente así, pero sí se parecía mucho. Y es por eso que pusimos la radio onda corta en la montaña, cosa que se supone que no se haga. Pero a mí me gusta hacer las cosas que se supone que no se deban hacer, porque dan honor y gloria a Dios. Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de internet puede escucharnos en www.radiovaticana.va. Y si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatiradio.va. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Amigos oyentes de la Radio del Papa, desde la Ciudad del Vaticano, reciban el saludo cordial de Renato Martínez y de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión vespertina de este 2 de abril, sábado de la octava de Pascua, víspera de la solemnidad de la Divina Misericordia, memoria litúrgica entre otros de Francisco de Paula, santo, eremita y fundador, en que también recordamos el fallecimiento de San Juan Pablo II, acaecido en un día como el de hoy, de hace ya 11 años. Hacerse misericordioso significa aprender a ser valientes en el amor concreto y desinteresado. Lo escribe el Santo Padre Francisco en su cuenta oficial de Twitter @Pontifex. En el ámbito del Año Santo Extraordinario, mañana a las 10 de la mañana, el Papa Bergoglio presidirá en el Domingo de la Divina Misericordia la Santa Misa en la que participarán los fieles que adhieren a esta espiritualidad, precedida esta tarde por una solemne vigilia de oración. Desde la plaza de San Pedro, el obispo de Roma elevó su ruego al Padre Misericordioso para que extienda a cada hombre el don de la salvación. Se rezó
para que Dios envuelva con su misericordia a los cristianos perseguidos, a los que vacilan en la fe, a cuantos han perdido la esperanza, a los que no saben amar, a los cristianos prisioneros de la mentalidad mundana. El Papa Francisco presidió el rito de la última comendatio y de la valedictio durante la misa de exequias del cardenal Georges Cotier esta mañana en la Basílica Vaticana. El padre Andrés Majewski, coordinador de los programas de Radio Vaticano, nos hablará sobre esta devoción en el año jubilar de la misericordia. Por su parte, el jesuita Guillermo Ortiz, en sus Reflexiones en Frontera, nos propone meditar hoy sobre el túnel que nos conecta con Dios. La actividad del Papa es noticia. Mientras desde el pasado 31 de marzo y hasta el próximo 4 de abril se celebra en Roma el Congreso Apostólico Europeo de la Misericordia, como hemos dicho en titulares, en preparación al Jubileo de la Misericordia que se celebrará mañana, segundo domingo de Pascua, dedicado precisamente a esta devoción, el Papa Francisco ha vuelto a reunirse esta tarde con miles de fieles y peregrinos en la Plaza de San Pedro para presidir una vigilia con testimonios y cantos y para compartir con alegría y agradecimiento este momento de oración que introduce al Domingo de la Misericordia tan deseado por San Juan Pablo II para hacer realidad la petición de Santa Faustina Kowalska. En la vigilia de oración de la solemnidad de la Divina Misericordia, presidida por el Papa Francisco, desde la Plaza de San Pedro el obispo de Roma elevó su ruego al Padre Misericordioso para que extienda a cada hombre el don de la salvación. Se rezó para que Dios envuelva con su misericordia a los cristianos perseguidos, a los que vacilan en la fe, a cuantos han perdido la esperanza, a los que no saben amar, a los cristianos prisioneros de la mentalidad mundana, rogando asimismo al Señor para que renueve su misericordia en la vida de las familias, de los matrimonios, en el corazón de los niños heridos y violados, en los anhelos de los jóvenes y de los ancianos, y para que la misericordia de Dios alcance a los que no creen, a los violentos, a los que siembran odio y a cuantos oprimen la dignidad humana, con el ruego asimismo de que consuele a las personas que sufren abusos y explotación, a los prófugos que huyen de tragedias como el hambre y las guerras y a los exiliados. Renato Martínez nos amplía esta información. En Jesús no solo podemos tocar la misericordia del Padre, sino que somos impulsados a convertirnos nosotros mismos en instrumentos de su misericordia. Lo dijo el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro durante la vigilia de oración por la Divina Misericordia. En su discurso, el Santo Padre recordó con alegría que este momento de oración nos introduce en el Domingo de la Misericordia, segundo domingo de Pascua, solemnidad instituida por San Juan Pablo II tras las revelaciones a Santa Faustina Kowalska. Después de haber escuchado los testimonios de algunos participantes en la celebración y comentando las lecturas del profeta Isaías, el pontífice señaló que Dios no se cansa nunca de manifestar su misericordia y nosotros no deberíamos acostumbrarnos nunca a recibirla, buscarla y desearla. Siempre es algo nuevo que provoca estupor y maravilla al ver la gran fantasía creadora de Dios cuando sale a nuestro encuentro con su amor. En diferentes pasajes de la Sagrada Escritura, precisó el obispo de Roma, Dios se ha revelado manifestando muchas veces su nombre, y este nombre es misericordia. Así como la naturaleza de Dios es grande e infinita, agregó el Papa, del mismo modo es grande e infinita su misericordia, hasta el punto que parece una tarea difícil poder describirla en todos sus aspectos. Pero sobre todo, puntualizó el sucesor de Pedro, la misericordia es cercanía de Dios a su pueblo, una cercanía que se manifiesta principalmente como ayuda y protección. Antes de concluir su discurso, el Papa Francisco señaló que no tenemos un Dios que no sepa comprender y compadecerse de nuestras debilidades. Por lo tanto, en Jesús no solo podemos tocar la misericordia del Padre, sino que somos impulsados a convertirnos nosotros mismos en instrumentos de su misericordia.
Puede ser fácil hablar de misericordia, dijo el Papa, mientras que es más difícil llegar a ser testigos de esa misericordia en lo concreto. Este es un camino que dura toda la vida y no debe detenerse. Jesús nos dijo que debemos ser misericordiosos como el Padre. El pasado miércoles 30 de marzo, el Santo Padre Francisco ofreció durante su audiencia general una meditación sobre la misericordia de Dios que borra el pecado, y lo hizo comentando el Salmo 51 llamado Miserere, en el que el orante súplica el perdón después de haber confesado su culpa, convirtiéndose, gracias al amor de Dios, en una criatura nueva. Escuchemos la última parte de esta catequesis con la que el Papa Francisco concluyó la serie dedicada a la misericordia en el Antiguo Testamento. Noi peccatori con il perdono diventiamo creature nuove, ricolmate dallo Spirito e piene di gioia. Ora una nuova realtà comincia per noi, un nuovo cuore, un nuovo spirito, una nuova vita. Nosotros pecadores con el perdón nos hacemos criaturas nuevas, rebosantes de espíritu y llenos de alegría. Ahora una nueva realidad comienza para nosotros. Un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva vida. Nosotros pecadores perdonados, que hemos recibido la gracia divina, podemos incluso enseñar a los demás a no pecar más. Pero Padre, yo soy débil, yo caigo, pero si tú caes, levántate. Cuando un niño cae, ¿qué hace? Levanta la mano a la mamá, al papá para que lo levanten. Facciamo lo stesso. Se tu cadi per debolezza nel peccato, alza la tua mano. Il Signore la prende e ti aiuterà a alzarti. Hagamos lo mismo. Si tú caes por debilidad en el pecado, levanta la mano. El Señor la toma y te ayudará a levantarte. Esta es la dignidad del perdón de Dios. La dignidad que nos da el perdón de Dios es aquella de levantarnos, ponernos siempre de pie, porque Él ha creado al hombre y a la mujer para estar en pie. Dice el salmista: crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu. Yo enseñaré tu camino a los impíos, y los pecadores volverán a ti. Cari fratelli e sorelle, il perdono di Dio è ciò di cui tutti abbiamo bisogno ed è il segno più grande della sua misericordia. Un dono che ogni peccatore perdonato è chiamato a condividere con ogni fratello e sorella que encuentra. Queridos hermanos y hermanas, el perdón de Dios es aquello de lo cual todos tenemos necesidad y es el signo más grande de su misericordia. Un don que todo pecador perdonado es llamado a compartir con cada hermano y hermana que encuentra. Todos aquellos que el Señor nos ha puesto a nuestro alrededor, los familiares, los amigos, los compañeros, los parroquianos, todos son, como nosotros, necesitados de la misericordia de Dios. È bello essere perdonato, ma anche se tu vuoi essere perdonato, perdona tú anche. Es bello ser perdonados, pero también tú, si quieres ser perdonado, perdona también tú. Perdona. Que nos conceda el Señor, por intercesión de María, Madre de Misericordia, ser testigos de su perdón, que purifica el corazón y transforma la vida. E trasforma la vita. Grazie. Sobre la devoción a la Divina Misericordia en el año del Jubileo de la Misericordia, escuchemos al jesuita polaco Padre Andrea Majewski, coordinador de los programas de Radio Vaticano. ¿Qué le gustaría destacar acerca de esta devoción? Juan Pablo II ha profundizado el tema de la misericordia a partir de las revelaciones de Jesús a una pobre religiosa polaca, Faustina Kowalska. Sor Faustina no hablaba de la misericordia en forma abstracta. Ella explicaba que había experimentado la misericordia de Dios en su vida concreta. También Papa Francisco, cuando habla de misericordia, describe lo que él mismo ha experimentado. La misericordia es sobre todo el atributo de Dios mismo. Podemos intuir que es la misericordia mirando cómo actúa Dios y se experimenta solo de quien ha descubierto su miseria
y cómo Dios se ha comportado con él. El hombre moderno, sabemos, difícilmente acepta que es miserable, que tiene necesidad de alguien que les abra los ojos. Está sobre todo convencido que basta a sí mismo. Piensa que es autosuficiente y no debe nada a ninguno. En el libro del Apocalipsis, Jesús dice a la iglesia de la Odisea: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres el desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero alguien puede preguntar: ¿puedo yo también experimentar la misericordia de Dios? Sí, ciertamente, tú puedes. Cada uno de nosotros puede experimentarla. Según el Papa Francisco, la única condición es el ser sincero, sincero consigo mismo y sincero con los otros, incluso con Dios mismo. Por eso es tan importante el confesionario, como lugar en el cual uno puede experimentar la misericordia de Dios. Todo el resto es la consecuencia del descubrimiento que Dios es misericordia. Y Jesús dice: haz tú lo mismo. Para Radio Vaticano, Mercedes de la Torre. Este año el Congreso Apostólico Europeo de la Misericordia se está llevando a cabo en Roma del 31 de marzo hasta el 4 de abril. Este encuentro anual recoge la espiritualidad nacida durante el ministerio petrino de San Juan Pablo II, quien instituyó el Domingo de la Divina Misericordia, que este año se celebra el 3 de abril, día del jubileo de los grupos y movimientos devotos de dicha espiritualidad de la misericordia, que tiene como referencia la experiencia mística de la santa polaca Faustina Kowalska, canonizada por Juan Pablo II en el año 2000. Sobre ello habla para Radio Vaticano el padre Marcelo Zubía, vicario general de la Orden de los Teatinos, quienes tienen a su cargo la iglesia Santa María de la Valle en Roma, donde se va a celebrar gran parte del Congreso. Desde hace ya algunos años se viene realizando en distintas partes de Europa y extensivamente en algunos otros lugares del mundo, como por ejemplo será el año que viene en Filipinas. Entonces, lo que mayormente recoge este Congreso Mundial de la Misericordia es la espiritualidad nacida a la luz y al calor del ministerio petrino, del ministerio pontificio de Juan Pablo II, que había instituido en su momento y que todavía tiene vigencia como tal el segundo domingo de Pascua como Domingo de la Divina Misericordia. Con lo cual, este próximo domingo, 3 de abril, será el Domingo de la Divina Misericordia, y para este día está preparado que se dé el jubileo de los movimientos, de los grupos que entran dentro de esta espiritualidad de la Divina Misericordia, que tienen siempre como referencia última la experiencia mística de Santa Faustina Kowalska. Este movimiento, que surge de los Congresos Mundiales de la Misericordia, tiene como referente al cardenal Christoph Schönborn, el arzobispo de Viena. Tratará de ir recogiendo no solamente las líneas clásicas de la espiritualidad de la Divina Misericordia, sino sobre todo el sentido de este jubileo de la misericordia que ha querido establecer nuestro actual pontífice, el Papa Francisco, para recuperar el valor de lo que la Iglesia ha de ofrecer al mundo de hoy. El túnel que nos conecta con Dios, los huecos que la cruz del perdón dejó en el cuerpo de Jesús resucitado, son el puente con Dios. En un gesto de gran misericordia, de mucho amor, Jesús consuela y fortalece a sus discípulos en la fe. Y a Tomás, que llega tarde, recién 8 días después, Jesús le tiene paciencia, lo espera, se le presenta resucitado. Y en un verdadero cuerpo a cuerpo le permite poner su mano en el agujero del corazón que el lanzazo del soldado abrió en su pecho, liberando una vertiente mansa y purificadora de sangre y agua. En esta misericordia, en este perdón de la cruz, marcada con los clavos y la lanza que atravesaron el cuerpo de Cristo para sujetarlo al leño y abrirle el corazón,
está la clave de la reconciliación, de la comunión, del encuentro en la paz y la alegría de Dios con los hombres y de los humanos entre sí. Los huecos que la cruz dejó en el cuerpo de Jesús resucitado son puente entre Dios y los hombres, son el túnel, como el toma corriente que nos conecta con Dios. Por eso Tomás, después de meter el dedo en los huecos de las manos y de meter su mano en el hueco del corazón de Jesús resucitado, expresa: Señor mío y Dios mío, porque está en contacto y comunión directa y viva con Dios misericordia, que nos cura del mal y nos llena con la fuerza potente de su amor vencedor. Este poder de amor invicto que ha vencido la muerte, el mal, el pecado, es lo que Jesús comparte a sus discípulos en otra facultad propia del sacramento del orden sagrado. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Cuando el sacerdote en el confesionario da la absolución de los pecados, traza sobre el penitente la cruz. Sí, la cruz del perdón marcada en los 5 huecos que dejó en el cuerpo de Jesús resucitado, que nos cura del mal y nos llena con la fuerza potente de su amor. Para tu radio Reflexiones en Frontera, jesuita Guillermo Ortiz. Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo vespertino para América Latina y el Caribe de este sábado 2 de abril. Los dejamos en sintonía con nuestros espacios de comentario y reflexión. Gracias por estar en compañía de la Radio del Papa y muy buenas tardes. Comentario a las lecturas del domingo. Oración para el fin de semana, segundo domingo de Pascua. Vivir la Pascua es celebrar que la última palabra no la tiene la muerte, sino el amor y la vida. Es el tiempo de los encuentros inesperados, de las derrotas convertidas en victorias. Que este rato de oración te ayude a experimentar, como decía San Ignacio, los santísimos efectos de la resurrección. Que, como Tomás, seamos capaces de comprender y exclamar: Señor mío y Dios mío. Mi Señor, mi Dios, tan ausente, tan cercano, tan presente entre mis manos, mi Dios. La lectura de hoy es del Evangelio de Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos,
Si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto has creído. Dichosos los que crean sin haber visto». Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Allí estaban ellos, los discípulos, encerrados por miedo. Lo humano es tener miedos. ¿Quién no tiene miedo a la soledad, al fracaso, a no ser tenido en cuenta? Hay miedos comunes a todo ser humano y otros que son personales e intransferibles. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Qué temes? Gracias a Rezando Voy, el audio diario completo lo encuentra en www.rezandovoy.org.